hay una pregunta que resuena y que muchas veces es difícil de realizar, que es, ¿qué hay en la cabeza de una persona, qué hay en la cabeza de un ser humano que disfruta sexualmente, que disfruta perversamente de imágenes pornográficas infantiles? De niños abusados. Sí, Niños abusados, porque no es lo mismo que la pornografía de adultos. Son nada que ver. niños abusados, y en este caso con detalles terribles. La pornografía adulta tiene otro ribete, otro camino que va con trata de personas también. Hay mucha mugre, mucha mafia detrás de todo esto. Pero el consumidor de este tipo de aberraciones, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué cosa se le ha roto en la cabeza? Porque muchas de estas personas a la noche van y arropan a sus hijos, le dan un beso a su esposa, a su madre, todos se van a dormir y esta persona se queda con el celular en la cama, la computadora en la cocina, se queda viendo pornografía infantil. ¿Qué hay en la mente de estos seres humanos? Es imposible entenderlo y como nosotros no podemos entenderlos, hablamos con Marcela Escarafía, licenciada en psicología. Licenciada, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien nosotros y poniéndola a usted en una situación difícil porque muchas veces es imposible generalizar, a cada quien le corresponde una historia de vida, en fin, pero se puede establecer al menos para el entendimiento del gran público, ¿qué hay en la cabeza de una persona que consume pornografía infantil, por favor? Bueno, la persona que consume pornografía infantil, o mejor dicho, imágenes de contenido sexual infantiles, porque en la pornografía hay voluntad de la persona que produce esto. Está bien la aclaración, está bien. Claro, muy bien. Tenemos como varias posibilidades, ¿sí? Pero el que consume este tipo de imágenes, podemos partir de un elemento. Ese elemento es la psicopatía. ¿Por qué? Porque la psicopatía se caracteriza porque yo tengo comportamientos que me van a satisfacer, los voy a usar para satisfacerme, pero sin culpa ni remordimiento por el daño que eso pueda causar. Y también por el bajo nivel de empatía que eso tiene. Porque vos imaginate que ver cómo abusan a un niño, incluso son imágenes de abusos de bebés, ¿sí? No solamente de niños de 5, 6, 7, sí, de bebés. Acá vemos muchos casos así, y se abusa también de bebés, participan. Entonces, para ver eso, que no te genere rechazo, tiene que haber un nivel de psicopatía y de falta de empatía. Porque una persona que tiene empatía, ¿sí? ¿Qué haría esa persona? Bien, se horrorizaría, se sentiría mal, le daría angustia ver un niño sometido a eso. Pero estas personas no tienen eso. Entonces partimos psicopatía, falta de empatía y vemos también elementos narcisistas. ¿Qué quiere decir el narcisista? Yo me complazco con las conductas de otros y además creo que tengo derecho a tener algo, a detectar un comportamiento, aunque no me lo haya ganado. Además me siento superior, ¿sí? Y como me siento superior, tengo una gran autoestima, en general, digamos, puedo tener derecho a hacer estas cosas. No me interesa si me lo he ganado, ¿sí? En este caso nadie se lo gana. Pero el narcisismo más o menos... Sí. Sí, perdón que le interrumpa, tiene que ver con lo que nos está contando. Dos cosas. Está la famosa historia de que siempre estas personas de un nivel de perversión alto han tenido algún tipo de pasado que los ha llevado a eso, que de alguna manera los justifica. ¿Es necesario que en el pasado este sujeto o estos sujetos hayan tenido algún hecho de naturaleza parecida o no? Y la otra, le hago dos en una, es estas personas, ¿pueden llegar a cometer esos actos o son simplemente visualizadores? Bien, el que consume, ¿sí?, imágenes de contenido sexual de niños, el 30%, calcula que el 30% de esas personas va a tratar de abusar a algún niño, de llevarlo a la práctica. El resto se queda como consumidor. Y son características
diferentes. Hay personas que solamente les gusta ver, que tienen, digamos, características voyeuristas en la personalidad, que es el que les gusta ver. Y hay otras personas que van a intentar. Con respecto a la historia, no. La minoría tiene historia de abuso sexual. La mayoría no tiene. Es una inclinación que se va desarrollando de a poco. Incluso si vos ves, hay muchos adolescentes de corta edad que ya están involucrados en ese tipo de delitos y que empiezan por curiosidad y después lo siguen, digamos, como una distorsión del deseo sexual. Ahora, ¿qué vamos a ver también en estos sujetos? Vamos a ver similitud con el abusador. Y con respecto al abusador, lo que vamos a encontrar son distintos tipos de características. Un abusador tiene aspectos pasivos y dependientes a nivel de la personalidad, a pesar de que puedan ser psicópatas, es decir, coexisten estos dos elementos, ¿no es cierto? Y también tienen aspectos femeninos en la sexualidad. Es increíble, pero uno no puede creer que un abusador tenga aspectos femeninos en la sexualidad. Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a ser homosexual, pero los tiene, una pasividad y baja autoestima a nivel de la masculinidad. Marcela, se sienten menos masculinos. Sí. ¿Qué tal, Janina? Buen día, la saluda. En este caso, además de cometer el delito de consumir, ellos aparentemente, y según dicen los primeros indicios de la justicia, repartían o distribuían también este tipo de imágenes. Usted decía recién que encuentran placer, como uno de los patrones, y si podemos generalizarlo, es el placer en consumir. ¿Qué pasa cuando deciden repartir o distribuir ese tipo de información? Bueno, eso es absolutamente esperable. Vos imagínate que le gusta, no se va a quedar con una imagen, ¿sí? Lo que va a hacer es formar una red en donde pasa y recibe imágenes, porque quiere renovar, digamos, la visual, las imágenes, como quien le gusta las películas de misterio. Va a consumir una, se va a cansar de ver esa y va a querer ver otra. Es lo mismo. Si te gusta ese tipo de imágenes, vas a pasar para recibir. De eso se trata. Se arman redes a las que pertenecen este tipo de gente. Ni hablar de la gente que produce imágenes. Sí. Una cosa consume y distribuye y otra cosa es que produce imágenes. Ahí tenemos un nivel de perversión mucho mayor y un nivel de psicopatía mucho mayor. Porque vos imagínate que producir una imagen como esa te pone como protagonista de la acción, en donde hay contacto y hay sumisión de la víctima, ¿sí? Y entonces ya ese implica otro orden de psicopatía y otro orden de... Marcela, recién decía Sergio que muchas de estas personas llevan una vida como una doble vida, ¿no? Porque tienen este lado totalmente oscuro y de delito. Y por otro lado, en este caso, una persona que estuvo sentada en una banca, en una cámara de diputados, debatiendo leyes. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay como una doble personalidad? No es una doble personalidad, porque no es una patología, digamos. Esto es una disociación casi instrumental. Digamos, una disociación en donde yo tengo dos aspectos. Un aspecto que está socializado, en donde yo me adapto bien a las normas. Por ejemplo, puedo ir, como decían recién, a ropar a mi hijo por las noches y ahí no voy a poner, digamos, el deseo sexual, ni ese va a ser un objeto sexual relativamente, porque dijimos que el 30% puede pasar al acto, ¿sí? Que no va a pasar al acto, no suele tener, digamos. Y esto es como que está disociado. Son dos aspectos de la personalidad. Uno lo pongo en juego cuando yo socializo, cuando yo interactúo en la sociedad. El otro lo pongo en juego cuando saco esto a relucir. Pero por supuesto lo hago en privado. Como lo hago en privado y yo no quiero que la gente se entere, lo tengo disociado, lo tengo a un costado, lo tengo guardado en algún cajón de la personalidad. Las cosas tienen que estar separadas para poder coexistir. El tema es que no hay conflicto entre una conducta y la otra conducta. No hay conflicto. Tal cual.